Hemos estudiado hasta ahora que las limitaciones al dominio privado en función del interés público implican la afectación progresiva de los caracteres básicos del dominio, absoluto, exclusivo y perpetuo. De ese modo, hemos visto cómo las restricciones afectan el carácter de absoluto del dominio, generan el deber de tolerar la restricción, debiendo ser razonables y no otorgando derecho de indemnización al particular. En cuanto a las servidumbres, ellas afectan el carácter de exclusivo del dominio, constituyen un derecho real administrativo y generan un deber de compartir la propiedad en el titular del bien. Por ello, sí generan habitualmente derecho a indemnización. En la clase de hoy comenzaremos a estudiar el instituto de la expropiación, que es la última de las limitaciones al dominio privado en función del interés público y que implica la desaparición o la extinción del derecho de dominio del titular, que se verá sustituido por una indemnización en dinero. La expropiación ha sido definida como el medio jurídico a través del cual el Estado consigue que un bien sea transferido de un patrimonio a otro por causa de utilidad pública previa indemnización. Hay que tener en cuenta que la expropiación consiste en una herramienta para solucionar y armonizar una situación antagónica entre dos intereses contrapuestos, el público y el privado. Ante la incompatibilidad entre el interés del particular y el del Estado, que actúa como representante de la comunidad, el interés del particular tiene que ceder frente a ese requerimiento público, pasando la propiedad a manos del Estado, pero sin que ello signifique una lesión jurídica para el particular. Además, la expropiación debería de ser la última ratio, solo recurrir a ella cuando no se puedan satisfacer las necesidades públicas de otra manera. Esto quiere decir, por ejemplo, que si pudiera constituirse una servidumbre, ese debería de ser el camino a seguir y no una expropiación, es decir, el de la menor intervención. Además, para el tema que sigue, cuando terminemos esto, recuerden que la expropiación es un caso típico de responsabilidad por actividad ilícita del Estado. Es decir, una persona en particular se ve perjudicada en su patrimonio en función del interés general y por eso tiene que ser indemnizada. Recuerden en este punto lo que vamos a ver más adelante, que se llama la teoría de la fuerza expansiva de la expropiación. ¿Cómo se garantiza que no haya una lesión jurídica en el particular? Bueno, para la expropiación sí o sí es necesario que se cumpla con dos garantías imprescindibles previstas en el artículo 17 de la Constitución Nacional: la declaración de utilidad pública por ley y la indemnización previa. Solamente de ese modo es aceptable que los particulares cedan su propiedad frente al Estado. Con respecto a cuál es la naturaleza jurídica de la expropiación, se han ensayado distintas teorías a lo largo de los años. La primera de ellas es la teoría privatista o del derecho privado. Es la teoría que ubica a la expropiación en el ámbito del derecho privado como una compraventa forzosa, bajo la influencia del artículo 1324 del viejo Código Civil, que decía, como acá les copio, nadie puede ser obligado a vender sino cuando se encuentre sometido a una necesidad jurídica de hacerlo, la cual tiene lugar en los casos siguientes. Primero, cuando hay derecho en el comprador de comprar la cosa por expropiación por causa de utilidad pública. Quienes defendían esta teoría no concebían la posibilidad de que la transmisión de la propiedad pudiese efectuarse más que por el derecho civil. De este modo, ubicaban a la expropiación como un instituto propio del derecho privado. Luego surge la teoría del derecho mixto, que ubica una parte del instituto en el derecho público y la otra en el derecho privado. La dividían. Lo que se decía era que la primera parte del proceso, aquella que tiene que ver con la declaración de utilidad pública, corresponde al derecho público, mientras que todo lo que se vincula a la segunda etapa del proceso, que tiene que ver con la determinación de la indemnización y el cobro, correspondía al derecho privado. Finalmente, la teoría que resulta aceptada en la actualidad y fue receptada por la Corte Suprema, lo que dice es que la expropiación en verdad es un instituto homogéneo de derecho público en todo su proceso.
Tanto la calificación de utilidad pública como la indemnización previa son elementos interdependientes que forman un complejo jurídico único y constituyen dos etapas esenciales, haciéndola, como se dijo, un instituto homogéneo de derecho público. Y son dos etapas puestas en pie de igualdad por la Constitución Nacional en su artículo 17. Esta es la postura que ha adoptado la Corte al señalar que la expropiación es un instituto de derecho público regido por las leyes que sobre la materia dicta cada provincia en el ámbito de su respectiva competencia territorial. Cuando estudiamos cualquier instituto jurídico, es relevante poder ubicar normativamente la cuestión y saber cuáles son las normas que la rigen. Ustedes saben muy bien que sobre expropiación habla en primer lugar la Constitución Nacional en su artículo 17, esto ya lo mencionamos. Pero además, el artículo 75, inciso 22, como ustedes saben, incluye tratados internacionales a los que se les adjudica jerarquía constitucional. Varios de ellos hablan sobre la expropiación. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y también lo hace la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica. Nos interesa destacar esta última, puesto que prevé la posibilidad de subordinar la propiedad al uso y goce, el uso y goce de la propiedad al interés social. Además, en el ámbito nacional vamos a encontrar la Ley Nacional de Expropiaciones número 21.499 y la Ley 21.626 y sus modificatorias que prevén la existencia del Tribunal Nacional de Tasación. Pero ojo, como estamos hablando de un instituto de derecho público, cada una de las provincias del país, al igual que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuenta con su propia ley sobre expropiación. En el ámbito provincial vamos a tener los artículos 10 y 31 de la Constitución local y la Ley de Expropiaciones número 5708. Una de las formas de estudiar el Instituto de la Expropiación es a través de sus etapas más relevantes. Entre ellas hay 4 que son las más relevantes o características. La primera tiene que ver con la calificación legislativa de la utilidad pública, esto es, el dictado de una norma, de una ley por parte del Congreso, que determinará un bien y lo declarará de utilidad pública y sujeto a expropiación. En segundo lugar, nos vamos a encontrar con la determinación precisa de cuáles van a ser los bienes sujetos a expropiación. Luego, nos encontraremos con dos posibilidades. La del procedimiento administrativo que finaliza con el avenimiento, que es un contrato administrativo entre las partes, el expropiante y el expropiado, o, en caso de no haber acuerdo, un proceso judicial que finalizará con la sentencia. Por último, lo que ocurrirá es la transferencia del bien que va a ser registrado a nombre del nuevo titular. Otra manera de estudiar la expropiación, que es la que vamos a utilizar en esta clase, es estudiarla a través de sus elementos, que básicamente son 5. El primero de ellos es el elemento final o declaración de utilidad pública. Yo les voy a ir poniendo cuáles son los artículos donde pueden encontrarlos en la Ley de Expropiaciones Nacional. El segundo elemento es el subjetivo, es decir, quiénes son el sujeto activo, el sujeto pasivo y el beneficiario de la expropiación. En tercer lugar, vamos a estudiar el elemento objetivo. ¿Cuál es el objeto expropiable y qué puede ser expropiado? En cuarto lugar, vamos a hablar del elemento material, esto es de la indemnización y sus características, cómo debe ser la indemnización en el caso de una expropiación. Y finalmente, en quinto y último lugar, vamos a hablar del elemento formal, que va a incluir estas dos posibilidades de las que hablábamos antes, el procedimiento administrativo de expropiación que finaliza con un avenimiento o acuerdo entre partes y el proceso o el proceso expropiatorio judicial, que también tiene sus propias y particulares características.